Queridos hermanos, hoy día estamos llegando al final de nuestra serie sobre el diluvio y que nos acompañó durante 4 domingos para introducirnos más en profundidad acerca de esta idea de la gracia que triunfa sobre la maldad. La gracia que Dios manifestó en la cruz a través de Cristo Jesús es aquella que triunfa con la resurrección de Jesús sobre la maldad. Y hoy día quiero invitarles a que podamos tener un tiempo para hablar sobre cómo cuando el diluvio ya pasa y Noé y su familia descienden del arca, existe una renovación de la misión. Porque en la manera en que también nosotros, hermanos, comprendemos cómo el Señor nos ha llamado a una nueva vida y mediante la sangre de Cristo Jesús nos ha dado una nueva naturaleza, eso nos compromete a una nueva misión en la vida. Eso nos compromete a una manera diferente de percibir nuestra historia, porque finalmente es un compromiso que nos lleva a vivir aquel propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que me gustaría que en base a eso leyéramos algunos textos bíblicos que a medida que vayamos avanzando vamos a ir mencionando, porque Primera de Pedro 2:5 dice: sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Las grandes catástrofes, ellas siempre dejan un rastro de destrucción. Lo podemos ver nosotros que estamos acostumbrados a catástrofes naturales, ¿no? Después de alguna inundación, después de algún terremoto o después de algún devastador incendio, uno siempre, después de que pasa la emergencia, ve rastros de destrucción. Es una imagen desoladora, por ejemplo, la que yo tuve el día viernes cuando viajé a Chillán a una actividad a la que fui invitado allá. El todavía comprobar cómo el camino está quemado y que poco a poco ha ido reverdeciendo con pequeños brotes, pero a más de un año de los grandes incendios en nuestra región, seguimos viendo rastros de destrucción. Porque las catástrofes tienen esa característica. Ellas dejan un rastro profundo, no solo en lo que podemos ver, sino que también en nuestras propias vidas. Y yo quiero que usted pueda ponerse en los zapatos de Noé. Para Noé no fue solo subirse a un barco y navegar en un crucero durante un año. Para Noé el hecho de atravesar el diluvio significó profundas pérdidas. Él probablemente tuvo que dejar atrás a parientes cercanos, a amigos, tal vez personas a las que él estimaba, tuvo que desprenderse de ellas porque solo el Señor permitió que él y su familia subieran al arca. Cuando nosotros nos exponemos a situaciones tan rupturistas en nuestra vida que quiebran nuestra alma, claramente es lógico y es esperable que las circunstancias nos roben el deseo de vivir. Es por eso que la semana pasada nosotros hablábamos del nuevo comienzo, de cómo el Señor le permite a Noé empezar de nuevo. Pero también dijimos que muchas personas no consiguen empezar de nuevo porque siguen atadas a sus historias del pasado. Siguen atadas a aquellas historias que no han podido superar y que son como un lastre en la vida que les impide avanzar. Así que detrás de toda historia hay una historia que no conocemos. Y detrás de la historia del diluvio hay una historia de Noé que nosotros no conocemos. Y una de las características que yo quiero destacar hoy día dice relación con aquello que
dice Primera de Pedro. Porque Primera de Pedro nos dice que Noé era un pregonero de justicia. ¿Se ha puesto a pensar usted qué significa esto? Que Noé haya sido en su época un pregonero de justicia. Déjeme comentarle más o menos cómo se desarrolló la historia en términos de los años que tomó. Primero, nosotros vemos que cuando el diluvio es anunciado, Noé tenía aproximadamente unos 500 años de vida. Algo poco, ¿no? Él había vivido algunas pequeñas experiencias en la vida. Y más o menos cuando él tenía 500 años, él inicia la construcción del arca. ¿Cuánto cree usted que demoró el arca en ser construida? ¿Cuánto cree? Más o menos así. Construir un arca de ese tamaño solo no debía haber sido una tarea tan sencilla, menos con tal vez un desarrollo tecnológico muchísimo inferior, ¿no? Bueno, la Biblia nos dice que cuando empezó a caer el diluvio, Noé tenía aproximadamente unos 600 años. Es decir, el arca demoró 100 años en ser construida. Ahora piensen esto. El Señor puso a Noé como pregonero de justicia porque durante 100 años Noé estuvo anunciando que vendría juicio sobre la humanidad. Mientras él ponía un pedacito de madera en el arca, con eso él daba testimonio de que si no se arrepienten, el Señor nos inundará bajo las aguas. Durante 100 años nosotros vemos que el Señor fue paciente con la humanidad. Durante 100 años Noé estuvo anunciándoles el arrepentimiento. Vuelvan al Señor, porque si no, aguas inundarán y nos exterminarán. ¿Sabe cuántas personas se arrepintieron delante del mensaje de Noé? Ninguna. Nosotros no podemos acusar a Dios de exagerado, de decir que Él tuvo una reacción exagerada delante de la maldad de los hombres, porque Él fue paciente. Durante 100 años estuvo Noé construyendo el arca y anunciando lo que vendría, y el corazón del hombre estaba endurecido. Ninguno se arrepintió. Y es por eso que también Primera de Pedro, más adelante, en el capítulo 3, verso 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por las aguas. Solo Noé y su familia fueron escogidos por el Señor. Y el texto dice: 100 años esperó pacientemente que el hombre se arrepintiera, y aún así nadie escuchó su mensaje. Y fíjese que el Señor sigue hoy día pacientemente esperando cambios en nuestras vidas. Él sigue pacientemente esperando que por fin nos hagamos cargo de aquellas cosas que usted y yo muy bien sabemos que nos alejan del Señor, que se constituyen en barreras a la hora de relacionarnos con Dios. Piensa en lo siguiente. Hebreos, capítulo 11, verso 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé le creyó al Señor. Noé tuvo fe en el Señor a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo. Confió en las palabras del Señor y esa fe le fue contada por justicia. Esa fe fue la que lo salvó a él y a su familia, porque el pacto es con Noé y con sus hijos. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas nosotros estamos haciendo para salvar a nuestras familias? ¿Cuántos esfuerzos estamos haciendo para salvar
a nuestras familias. Entendiendo la gravedad de lo que se nos está presentando. Entendiendo que estamos nosotros delante de la ira de Dios. Y que la única opción que tenemos delante de la ira de Dios es correr a sus brazos amorosos delante de la oferta que Él nos hace a través de Cristo, de confiar en Él. De confiar en Él. Y de que nuestra vida pueda ser transformada por Él. Jesús lo dijo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, es decir, viviendo la vida como si nada importara, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, queridos hermanos, el anuncio del Evangelio es un anuncio tan urgente. Es hoy donde debemos nosotros rendirnos delante de nuestro Salvador Jesús. Es hoy que por la fe debemos abrir nuestros corazones para recibir la salvación que Él nos ofrece, porque ya mañana puede ser muy tarde. Porque así como en los días de Noé ellos vivían su vida tranquilamente, llegó un día en que el Señor agotó su paciencia y envió el diluvio sobre ellos. Tenga cuidado y busque a Dios mientras pueda ser hallado. Porque no vaya a ser que al Señor se le acabe la paciencia con usted y ya no hay oportunidad ni para usted ni para su familia. Eso acontecerá cuando Cristo regrese. Algunos estarán viviendo su vida tranquilamente, viviendo su vida como si nada pasara. Y de pronto vendrán que el juicio se manifestará, y cuando la gloria de Cristo se manifieste, tenga por seguro que ese ya no será tiempo de salvación, ese es el tiempo del juicio. El segundo juicio está viniendo. La segunda venida de Jesús está a la vuelta. ¿Y sabe por qué sabemos que Jesús volverá por segunda vez? Porque Él dijo que vendría una vez. Y vino. No le quepa duda alguna que ese día llegará. Así que yo le quiero invitar a que usted pueda pensar en su historia ahora. Porque si nos ponemos en los pies de Noé, en su historia, en lo que él abandonó, en lo que él sufrió y en cómo el Señor tuvo misericordia de él, hoy día también hay una historia en nuestra historia que debe ser contada. Una historia en nuestra historia que debe ser transformada. Fíjense lo que dice Génesis 8, el verso 15. Habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre... No, ahí quedé con el texto anterior, perdón. Es solo hasta el punto. Yo no sé si usted ha reparado en este detalle, pero en la historia de Noé, nosotros no escuchamos la voz de Noé. ¿Se ha dado cuenta de eso? En la historia del diluvio, no es Noé el que habla. Es el Señor que con su voz ordena las cosas. Noé no habla. Noé no discute con Dios. Noé no replica. Noé no ofrece planes alternativos. Noé sencillamente lo que hace es obedecer. Noé guarda silencio y obedece. Y en medio de las dificultades que él tuvo que atravesar, en medio del diluvio, en medio de tener que abandonar el mundo como él lo conocía, de desprenderse de las personas que le rodeaban, él guardó silencio, recibió la bendición del Señor y experimentó el diluvio confiando en que el Señor le prometió que se salvaría. Y así fue como finalmente, cuando las aguas descendieron, Noé tuvo la oportunidad de renovar su compromiso con Dios
para hacer las cosas de manera diferente. Yo te quiero preguntar hoy día a ti, ¿cómo tú estás lidiando con tus propios diluvios? ¿Cómo tú estás lidiando tal vez con la enfermedad? ¿Cómo estás lidiando con el desempleo? Con los quiebres matrimoniales, con las crisis familiares, con los duelos por separación, con los problemas interpersonales. ¿Cómo estás lidiando hoy día con tus propias tormentas? Porque muchas veces solemos caer en la actitud contraria a la de Noé y llenamos nuestra mente de conceptos, llenamos nuestra mente de opiniones, llenamos nuestra mente de cuestionamientos delante del Señor. Y bien haríamos tal vez nosotros en hoy aprender más de Noé, en donde vemos que en su carácter él fue silenciado por lo que Dios hacía y obedientemente transitó el diluvio confiando en la esperanza de que habría salvación para él y para su familia. Queridos hermanos, las respuestas que necesitamos no están en frases de autoayuda en internet, sino en percibirnos a nosotros mismos como hombres y mujeres cuyas historias de victoria y derrota también están contenidas en la Biblia. Porque lo que usted está viviendo hoy ya ha sido experimentado por otras personas que antes nos dejaron ejemplo de que es posible atravesar un diluvio y salir victorioso. Hay una historia detrás de nuestra historia. Una historia que la Biblia no cuenta, pero que sí nos cuenta el final. Y al final ganamos. Al final hay victoria. Porque Cristo resucitó. No solo vemos que esta historia contada por Noé también alcanza cada una de nuestras historias, sino que también vemos que Noé tiene la sensibilidad de, en medio de su propio diluvio, adorar al Señor. No solo guarda silencio y obedece callado, esperando en el Señor. Él también dice que cuando amaina esta gran inundación, él adora al Señor. Miren lo que dice el verso 20 del capítulo 8. Una vez que él descendió del arca junto con su familia y los animales, edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto al Señor. Fíjense que esto que Noé hizo no fue algo inmediato después de que él bajó del arca. No es que él bajó del arca y lo primero que hizo fue construir un altar. Pasó un tiempo. Noé demoró en levantar este altar. Noé le ofrece un culto al Señor aún en medio de todo lo que le tocó vivir. A través del agotamiento, del cansancio, él, a pesar de eso, ofrece un culto al Señor. Como se lo dije anteriormente, Noé no se subió a un crucero por el Mediterráneo. Él se subió a un arca construida por sus propias manos para soportar una tormenta que la historia de la humanidad nunca antes había experimentado. Probablemente se apoderó del corazón de Noé la ansiedad, el miedo, la oscuridad, las tinieblas. ¿Qué hizo él? Permaneció en silencio, confiado en el Señor. Y cuando el Señor manifestó su misericordia, él sale de la tormenta y adora. Y le ofrece un culto al Señor. Y eso indefectiblemente me hace recordar el capítulo número 1 de Job. Imagínese que usted un día esté en su casa viendo el partido de su equipo favorito y de repente llegue una persona y le diga: tu familia murió en un accidente. Y que detrás de esa persona llegue otra persona y le diga: el negocio que tú tenías y que era tu sustento se quemó.
¿Cómo se sentiría usted delante de una noticia así? ¿Cómo se sentiría si después de recibir esas noticias devastadoras usted empieza a sentirse mal, empieza a enfermar y empieza a ver que su piel se llena de llagas por el sufrimiento que le provoca haberse enterado que su familia y su sustento habían desaparecido? ¿Cómo se sentiría usted si después llega su esposa y le dice: mejor sería que te echaras a morir, porque ya no hay esperanza para ti? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros delante de noticias tan devastadoras? Yo quiero mostrarle cómo reaccionó Job. En su propio diluvio, Job dice que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Él manifestó visiblemente su angustia. Él visiblemente se mostró afectado. Por supuesto que estaba afectado. Había perdido a sus hijos, su sustento. Había perdido su estabilidad, su riqueza. Todo lo que él conocía se había desmoronado. Claro que estaba en angustia. Pero en medio de la angustia, él encuentra un espacio para adorar. Y dijo: yo desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito por siempre. Hermanos, cuando yo les digo que la Biblia cuenta nuestra historia, no lo digo porque la Biblia haya escrito en sus páginas cada día de sus vidas, sino porque las mismas tentaciones, tormentas, enfermedades y dificultades que usted hoy día atraviesa ya fueron experimentadas por otras personas que nos dieron ejemplo de que es posible confiar en el Señor y que es posible esperar que después de la tormenta viene la calma y que podemos adorar a nuestro Dios. Fíjense que delante de situaciones así es común y es frecuente oír a personas que pregunten ¿por qué? Y la verdad es que no siempre hay una razón que para nosotros sea manifiesta. A veces sencillamente no basta con buscar una explicación, porque mientras no entendamos que estos diluvios en nuestra vida ocurren por causa de la desconexión que la humanidad procuró de Dios, a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, que nuestros diluvios son consecuencias muchas veces de nuestra búsqueda de independencia, no podremos tampoco entonces ni comprender ni atravesar nuestros sufrimientos, porque entonces siempre buscaremos culpar a Dios de algo que no es su responsabilidad. Es por eso que esta palabra es tan importante, que el Señor tiene con nosotros una relación de pacto. El pacto de Dios estaba con Noé. Cuando Noé adora, el Señor renueva su pacto con él, renueva los términos de la relación con él, renueva este acuerdo en donde el Señor le promete bendiciones, pero también demanda de él ciertas obligaciones. En medio de la angustia, en medio del diluvio, el Señor libra a Noé para renovar con él su compromiso de que él estaría con él cada día de su vida. Porque Dios es un Dios de pacto, de promesa, de un compromiso inquebrantable que no es alterado por las circunstancias que usted atraviesa. El pacto de Dios no se ve disminuido por causa de su sufrimiento. Es por eso que puede usted adorar a Dios, confiar en Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y fíjense que yo quiero mostrarles cómo cuando el Señor renueva su pacto con Noé, hay muchos elementos de ese pacto que siguen vigentes hoy día. Génesis 8 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor,
el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Se ha dado cuenta que usted, antes de irse a dormir, yo estoy seguro de esto, jamás le ha pedido al Señor que se acuerde de que el sol salga al día siguiente? Porque nosotros asumimos que eso ocurrirá. ¿Sabe por qué eso ocurre? Porque el Señor es fiel. Porque su pacto es perpetuo. Porque Él prometió, después del diluvio, que mientras la tierra permaneciera, tendríamos invierno y verano, tendríamos día y noche, tendríamos frío y calor. El Señor también dice en el 9:1 que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra. Hoy día tenemos este desafío también de, como familias del pacto, seguir comprometiéndonos a hacer familias y traer hijos para la gloria de Dios. Hoy día seguimos disfrutando de la bendición del pacto de Dios con Noé, en la medida en que formamos familia y vemos crecer a nuestros hijos, y vemos cómo nuestros hijos después se casan, y vemos cómo después de que se casan tienen hijos, y después nuestros nietos tienen hijos, y vemos la misericordia del Señor de generación en generación, porque Él es fiel a su pacto. Por eso ocurre esto. Porque Él prometió que estaría con nosotros y no nos ha abandonado siquiera un solo día. Aún en medio de sus diluvios, Él no ha estado lejos. Él siempre ha sostenido esta creación y a sus hijos a través de su pacto. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, en los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Queridos hermanos, también se nos ha entregado la responsabilidad de cuidar de la naturaleza. Y es por eso que también podemos alimentarnos de los animales que el Señor ha creado, de los vegetales que el Señor ha creado. El hecho de que seamos sustentados a través de los ciclos vitales es una muestra del amor de Dios. Es una muestra de que Él renovó su pacto con nosotros y que permanece hoy vigente. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Las legumbres, las plantas, todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Fíjense que algunos dicen que este texto anuncia el hecho de que Dios hizo a las personas después del diluvio vegetarianos. Pero en realidad lo que está diciendo el texto es que ellos no debían consumir la carne cruda. Y hay muchas indicaciones sanitarias en el Antiguo Testamento relacionadas a cosas que las personas en aquella época no sabían, ¿no? No sabían lo nocivo que era para su salud consumir la carne cruda. Y es por eso que les dice, si van a consumir algo, que no sea con su sangre. ¿Sí? Que sea cuidado con la higiene de la alimentación. Porque el Señor se preocupó de proveernos y de alimentarnos a través de la creación que Él nos había dado, para que también la cuidáramos y la sustentáramos responsablemente. También estableció con claridad, y disfrutamos hasta el día de hoy de una conciencia acerca de la justicia, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la derramaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El Señor renueva su pacto con Noé para establecer la dignidad del ser humano, y establece un sistema de justicia en donde no estaba permitido que tú arrebataras la vida de tu hermano. Porque el hombre que derrama sangre debe también derramar la suya propia como retribución de ese acto injusto. Finalmente, este pacto dice: vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra.
Habló Dios a Noé y a sus hijos diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente, con aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hermanos, finalmente el Señor dice: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que podemos ver un arco iris en el cielo, podemos recordar la fidelidad y el amor que el Señor tuvo hacia cada uno de nosotros. Él renovó su pacto con Noé y hoy día seguimos disfrutando de todas las bendiciones de este pacto. Y el Señor puso una señal en el cielo. Este les será por señal de que yo estaré con ustedes cada uno de sus días. Cada vez que vean un arco iris en el cielo, ustedes podrán recordar que yo hice una alianza con ustedes y con sus hijos. Y fíjense que un pacto propone una relación de intimidad. Por eso al matrimonio se le llama pacto matrimonial, porque es una relación íntima entre dos personas. La intimidad de Dios es comprometida con todos aquellos que le temen. Y si hay algún temor en su corazón, recuerde que Dios tiene un pacto contigo, porque Él es un Dios de promesas y Él no falla. Porque finalmente hay un pacto superior. Cuando Dios renueva su pacto con Noé y pone este arco en el cielo para simbolizar su misericordia y su fidelidad, todo eso estaba anunciando aquel pacto perfecto que nosotros hoy día celebramos mediante la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. El arca fue para que se salvara Noé y su familia. La cruz es también para nosotros una oportunidad de salvación para todos aquellos que oímos el Evangelio, nos rendimos a los pies de Cristo, aceptamos los términos del pacto que Dios ha establecido en Cristo Jesús, porque esa promesa es para nosotros y también para nuestros hijos. Hay un pacto superior consumado en la persona de Cristo Jesús. El arca fue preparada para servir como demostración del juicio que el Señor trajo sobre la tierra y como demostración de la salvación de Noé y de su familia. La cruz hoy día es un símbolo empleado también para que podamos recordar y reconocer que es Dios quien tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Hebreos dice que Jesús es superior a todos los símbolos que vemos en el Antiguo Testamento. Es superior a los sacerdotes, es superior a los sacrificios, es superior a la sangre de los corderos. Dios, que es santo y justo, sabe que en nosotros habita el mal. Dios sabe que todos somos pecadores y que merecemos el juicio, pero este Dios nos dio un pacto superior que está basado no en nuestras obras, porque Dios sabe que nuestras obras son como un trapo de inmundicia, sino en la obra perfecta de Cristo, que Él fue el sustituto perfecto para que sobre Él recayera toda la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Allí fue derramada toda la justicia de Dios. Y así es como también hoy día podemos ver el atributo de bondad y de amor de nuestro Dios. Porque en la cruz Jesús experimentó todo el sufrimiento que debíamos experimentar nosotros a causa de nuestra maldad.
Él, de hecho, un día viernes por la tarde murió crucificado. Pero gloria a Dios, Él resucitó una mañana del día domingo. Y por Él también, por su victoria sobre la cruz, usted también tiene victoria sobre la muerte. Qué importante es el pacto. Qué importante es saber que este pacto se firmó con la sangre de Cristo. Y que es un pacto que no nos abandona, que no se aparta de nosotros. Porque a través de este pacto podemos tener la certeza de cuál es nuestra relación con Dios. Y podemos también tener la certeza de cuál es nuestro destino una vez que dejemos este mundo. Te quiero dejar 3 cosas hoy día para que usted durante la semana pueda pensar y también practicar. Como lo dijimos al principio, siempre hay una historia detrás de la historia. Había una historia no contada detrás de la historia del diluvio. Hay historias no contadas detrás de nuestras historias. Hay cosas que nosotros no vemos de los demás. Hay historias que yo no conozco de usted. Y hay historias de mí que usted no conoce. Y yo te pregunto, ¿qué te está impidiendo entrar en el arca a través de Jesús? ¿Qué aspectos de tu historia tú no has podido lidiar con Dios? Que están siendo una barrera que te están impidiendo hoy poder entrar a esta arca de salvación mediante la cruz de Cristo. El Señor hoy día, así como lo hizo con Noé, quiere que tú entregues tu historia, tus angustias, tus ansiedades, tus dificultades en las manos del Padre. Él proveerá para ti un camino de salvación. En segundo lugar, aun cuando no hay respuesta para los diluvios de nuestra vida, ¿usted cree que Dios está en control de todo? Aun cuando esté atravesando el valle de sombra más oscuro, Dios tiene el control. Y finalmente, en su vida, ¿qué necesita ser renovado para el cumplimiento de la misión que Dios tiene para usted? Dios renovó su pacto con Noé y él fue sustentado por la gracia de Dios durante todos los días del resto de su vida después del diluvio. Él vio crecer a sus hijos, él vio crecer a sus nietos, vio crecer a sus bisnietos y probablemente, porque vivió muchos años, a sus tataranietos. Y él vio la misericordia manifiesta de Dios en su vida a través de su descendencia. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué aspectos de tu vida deben ser hoy día renovados para que puedas vivir el propósito que Dios tiene para ti? El Señor hizo un pacto contigo y el Señor no abandona su pacto. ¿Qué necesitas renovar tú en tu compromiso con Dios para vivir los propósitos que Él tiene para tu vida? Te dejo esa pregunta personal para que durante la semana puedas meditar en estas cosas y recordar que estás en una relación de pacto inquebrantable con Dios a través de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Oremos al Señor. Padre bendito, agradecemos este tiempo que nos has dado para meditar en la historia del diluvio y poder analizarla desde la perspectiva más amplia, Señor. Poder haber leído el relato del diluvio no solo como una historia asombrosa, sino también como nuestra propia historia. Nos ha dado indicaciones importantes acerca de cómo tú esperas que vivamos nuestra espiritualidad. Y queremos, Señor, ser sumamente conscientes de que, al igual que aquella perversa generación, nosotros también, no siendo distintos, somos merecedores de todo el peso de tu ira. Sin embargo, Señor, hoy día estamos en tu presencia, adorando tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú inundaste con tu ira la persona de Cristo Jesús,
quien nos reemplazó en aquel lugar para que toda aquella ira que debía ser derramada sobre nosotros ya no recayera en nosotros, sino en tu Hijo, Señor. Gracias, porque a través de Él tenemos perdón de pecados. Gracias, Señor, porque a través de Cristo podemos reconciliarnos contigo y con el propósito que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que en la vida atravesaremos diluvios, hay tiempos de tormenta, hay tiempos de olas y oscuridad, pero tú, Señor, sabrás librarnos con tu mano poderosa de cada una de ellas. Porque aun cuando no entendamos el propósito inmediato detrás de todas esas angustias, sabemos, Señor, que porque estamos en una relación de pacto contigo, tú pondrás nuestro pie sobre tierra seca, tú pondrás nuestro pie sobre la roca, y saldremos victoriosos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Te ruego, Señor, que ellos puedan entregar su vida entera en tus manos. Te pido, Señor, sobre todo, que tú puedas ablandar el corazón de aquellos, Señor, que han caminado endurecidos, que han caminado, Señor, como leíamos en el Nuevo Testamento, viviendo su vida normalmente, no siendo conscientes, Señor, de que en el día menos esperado la manifestación de tu juicio puede venir sobre nosotros. Te pido, Señor, que aquellos que aún no te conocen puedan encontrarse contigo mientras aún puedan hacerlo. Porque tú, Señor, hoy día extiendes tus brazos y nos das esa hermosa oportunidad de correr a tu presencia para refugiarnos en tus brazos de amor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.